con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Ustedes saben que este es un programa con la ventana abierta en donde proponemos y contamos historias de vida, historias que probablemente toquen también nuestra propia vida y nuestro propio corazón. A lo largo de diversos programas de aquí de Valores de Acero y a lo largo de los programas noticieros en donde les vamos contando la vida de la Iglesia así brevemente, pues estos días anteriores yo sé que ustedes han visto ahí que ha habido un capítulo, una reunión de religiosos, incluso se han puesto fotos de esa reunión y tras esa reunión ha habido unos resultados de unas responsabilidades que hay que compartir y que les llega a otros. En la vida religiosa pues es un peregrinaje por esta vida en donde, como Agustino Recoletos, nosotros lo que hacemos es amar, dar amor, y todo lo que hacemos es por amor de tu amor, que dice San Agustín. Bueno, pues hoy nos va a contar, así en exclusiva, quien ha sido elegido como prior provincial, Fray Sergio Sánchez Moreno. Bienvenido. Gracias por donarnos unos minutos aquí. Con mucho gusto y a compartir lo que haga falta. Hoy nos vas a contar, lo primero, estamos transmitiendo desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto en Querétaro. A través del Sembrador, Nueva Evangelización, saludamos a todos los que nos ven en este canal y también a través de YouTube. ¿Qué es un capítulo? A ver, ¿qué es esto de capítulo? Capítulo es para los libros, también dicen que para unas reuniones. ¿Qué es un capítulo? ¿Cómo se convoca este capítulo? ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Me imagino que quienes nos están viendo y oyendo saben que somos una familia religiosa, una orden religiosa con más de 400 años de vida. Tenemos unas constituciones que recogen la forma de organizarnos, de formarnos, de prestar un servicio a la Iglesia. Y hay un apartado que es el apartado de gobierno, en el cual uno de sus capítulos se refiere al capítulo, que es una reunión, una asamblea, una gran asamblea de religiosos para evaluar lo que ha sido el programa que se ha vivido en los años precedentes, en los últimos 3 años normalmente, vamos por trienios. Y en ese capítulo, además de la evaluación, se programa el nuevo trienio y se eligen a los responsables de ejecutar ese programa de actuación. En este trienio le hemos llamado Proyecto de Vida y Misión, para ir a tono con las nuevas propuestas del capítulo general. Y se eligen algunos por derecho, es decir, el equipo de gobierno anterior, que son 5 personas, el provincial, sus 4 consejeros, más el secretario y el presidente del capítulo, que normalmente es el prior general. Y después se eligen proporcionalmente un representante por cada 15 religiosos más o menos. En este capítulo de mayo pasado estuvimos 31 religiosos. Es decir, que si bien en la vida religiosa pues hay unos cargos y responsabilidades, existe la democracia tal cual. Dicen que es la democracia más antigua, porque no somos nombrados por elección y para ser vocales, participantes de ese capítulo. Y no hay propaganda, no hay compra de votos, ni nada de eso, no hay campaña política, sino que pues no sabemos. Yo imagino que también el Espíritu Santo tiene su papelito, porque nos sorprendemos cuando salen los destapados de las ternas para la elección de cargos de gobierno. Bien, ahí se eligen personas, pero también has dicho que pues hay un contenido en todo esto, ¿no? Ahí se va eligiendo dentro de los 3 años un camino. Sí. ¿Cómo se elige este camino? Se recoge, normalmente yo suelo decir una frase: del capítulo vuelve lo que al capítulo va. El capítulo se prepara desde 6 meses antes, enviando un informe, cómo vemos el equipo de gobierno a la provincia,
y pedimos que participen haciendo aportaciones que llamamos propuestas para el capítulo, a las cuales firman normalmente los religiosos que las ven viables y necesarias para el nuevo trienio. Y cuando son presentadas y debatidas en el capítulo, al final vamos recogiendo las más significativas para elaborar las propuestas o tomar las decisiones que son oportunas. Yo digo que recogemos lo que es el sentir y parecer de los religiosos. Y dentro de este capítulo participan 9 países religiosos de diferentes nacionalidades. Este fenómeno de la multiculturalidad, ¿cómo se puede recoger luego para que haya toda una propuesta de varias culturas, de varios países, 9 países diferentes, en 2 continentes principalmente, Europa y América, y bueno, también está Asia con los religiosos chinos? ¿Cómo podemos recoger lo que viven unos y otros con una sola propuesta? Yo considero un milagro del espíritu que podamos converger en una experiencia espiritual, que es lo que llamamos carisma. De tal manera que ese carisma tiene su expresión en una espiritualidad que poco a poco nos vamos enamorando y vamos asumiendo una identidad común, sin perder nuestra personalidad propia, pero la espiritualidad, es decir, queremos vivir el Evangelio según el estilo de San Agustín, de los Recoletos, que no es algo estático, sino que en cada etapa, en cada momento de la vida, nosotros vamos dando respuesta a lo que es el espíritu que mueve nuestro corazón personal e institucionalmente. Y entonces desaparece la nacionalidad, desaparecen las ideologías, desaparecen tantas cosas, porque nuestro centro termina siendo Jesucristo y su Evangelio. El contexto en el cual damos esa respuesta es lo que sucede en la sociedad y en la iglesia, ahí donde estamos, y creo que teniendo un poquito abiertos los ojos y los oídos, nos damos cuenta que el Señor nos pide que atendamos a lo que sucede. Y ahí todos, pues al final terminamos encontrando un punto de encuentro. Es decir, que en la vida religiosa, más que pasaporte, hay corazón y disponibilidad. Exactamente. Y yo quisiera ir a ese corazón y disponibilidad. Dentro del capítulo hubo una mención a unas misiones que se tuvieron que dejar por diversas razones. Aquí fueron noticia en el mes de febrero, enero, febrero, que son las misiones de Sierra Leona, ¿no? Todo lo que, pues, la presencia nuestra allá en ese pueblo que sufrió durante unos meses, la presencia de los mismos misioneros, aquí la notificamos, la comentamos, la compartimos. ¿Cómo ha sido entre todas esas nacionalidades y esos religiosos que están en otros trabajos distintos, ese sentir de dejamos, nos marchamos de Sierra Leona? Más bien es un paréntesis. Sierra Leona está encargada a la orden por la Santa Sede y el gobierno general lo ha puesto al servicio de una de las provincias religiosas, la provincia filipina, San Ezequiel Moreno. Y hasta ahora ha sido una práctica común que como esa participación de bienes y de poner a las personas también en comunión, hemos participado con ellos, con varios religiosos, 2, 3, 4 religiosos de la provincia de San Nicolás. Llegó el momento en el cual se vio la necesidad de hacer un paréntesis y dejarles a los filipinos, a los recoletos filipinos, que ellos organizasen esta misión a su estilo, a su manera. Eso no quiere decir que no estemos presentes. El voluntariado, la ayuda, la solidaridad sigue canalizándose a través de los colegios, de nuestros ministerios para Sierra Leona, y estamos de esa manera ahí. Digo que es un paréntesis porque esperamos que dentro de 3 años o 6 años podamos volver, así como algunos religiosos filipinos participan en nuestras misiones del Amazonas. En Europa, tú que has estado tantos años en América y ahora tienes una experiencia de iglesia europea, en España en concreto, ¿qué está pasando en Europa? ¿Qué fenómeno está pasando? ¿Que no hay, se dice que no hay vocaciones o que la iglesia está mirando hacia otro lado? Desde tu vivencia como religioso, ¿cómo te sientes de este cambio de América a España? ¿Cómo ha sido y cómo lo estás viviendo hoy en día? Sí.
La práctica religiosa no es un asunto de masas, y de hecho hay algunas estadísticas muy recientes en las cuales se dice que España es el país más ateo en este momento de Europa, y se puede decir que del mundo. Están, según la ley del péndulo, pues en este momento de descreimiento y de alejamiento de la Iglesia. Pero curiosamente, cuando la masa parece ignorar lo que es la Iglesia, los grupos convencidos de fe cultivada se hacen mucho más vivos y significativos. Y yo he tenido la fortuna de descubrir estos grupos que cultivan no solo su formación, sino una vida coherente con el Evangelio. Y son muy significativos, son estos grupos que todavía no, quizás no encuadrados en los movimientos eclesiales tradicionales, sino familias, pequeñas comunidades de familias que se juntan para vivir la experiencia de comunión y de comunidad, viviendo el Evangelio y la vida cristiana. Y son un fermento, son una semillita que yo creo que va a ir calando. No preocupa a muchos agentes de pastoral que la masa se vaya yendo, porque al final es como gente que entienden ellos que ideologizada, que tarde o temprano volverán. Más me preocupa que ya no haya la transmisión de la fe de padres a hijos. Hasta ahora la transmitían los abuelos a los nietos, pero cuando se acabe esta generación de nietos nos preguntamos, ¿y quién les va a transmitir los valores del Evangelio? Eso sí es un problema que está en la mira y en el horizonte de los obispos y de las congregaciones religiosas. Seguimos en Europa y nos centramos ahora en Inglaterra. Inglaterra, que pues hay casas allí, hay comunidades agustino-recoletas. Allá hay una atención al pueblo hispano que está ya trabajando y pues de diversas circunstancias se han encontrado allá. ¿Cómo ves el futuro de los agustinos recoletos en Inglaterra? Este trabajo nuevo con toda la gente inmigrante que está en otro país. ¿Qué futuro tiene Inglaterra para la provincia de San Nicolás de Tolentino y para la orden? Hay dos grandes frentes, o dos grandes comunidades. Una, atender testimonialmente con nuestra presencia a los católicos sajones, y por otro lado, la atención, como bien dices, a la capellanía latinoamericana. Ahí nos faltan efectivos, porque es tanto la migración y todos ellos prácticamente católicos. Las iglesias nuevamente vuelven a estar llenas de niños que son los hijos de los migrantes. Y nuestro deseo es fortalecer esas dos comunidades y la atención a la capellanía latinoamericana. Pues vamos a seguir aquí, nos vamos a ir ahora mismo con Gaby Ríos, que está con ese resumen AR, y seguimos aquí hablando con Fray Sergio Sánchez, prior provincial de la provincia de San Nicolás de Tolentino de la Orden de los Agustinos Recoletos. Volvemos. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Gaby Ríos y como cada semana, noticias relevantes, noticias importantes del mundo de la fe. Esto es Resumen AR, comenzamos. Laudato Si, ecología integral, nuevo paradigma de justicia. El 18 de junio se presentó ante los medios de comunicación la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la creación. Llamó a cultivar y custodiar con responsabilidad la creación, con especial atención a los más pobres, que son los que más sufren las consecuencias de los daños ambientales. La nueva encíclica, titulada Laudato Si, va más allá de exponer algunos problemas actuales que afectan el planeta e incluye un claro llamado a cambiar hábitos y tendencias negativas
en la vida de cada persona. Para el Papa, no todo está perdido, ya que los seres humanos también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales que les impongan. En definitiva, son capaces de iniciar caminos nuevos hacia la verdadera libertad. La pobreza cristiana no es una ideología, afirma el Papa. Si se quita la pobreza del Evangelio, no se puede entender el mensaje de Jesús. En esta reflexión se refirió a la contraposición entre riqueza y pobreza. Además, el Santo Padre reafirmó que es injusto definir comunistas a aquellos sacerdotes u obispos que hablan de los pobres. Cuando nosotros ayudamos a los pobres, hacemos cristianamente obras de beneficencia, pero esta no es la pobreza cristiana que predica Pablo. La pobreza cristiana es que yo doy de lo mío y no de lo superfluo, incluso lo necesario al pobre, porque sé que Él me enriquece. Bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, ser pobre es dejarse enriquecer por la pobreza de Cristo y no querer ser rico con otras riquezas que no sean las de Cristo. Sean pastores de Dios, pide el Papa Francisco a los sacerdotes. El Santo Padre alentó a los sacerdotes a dejar el látigo colgado en la sacristía y ser pastores con ternura, y pidió que sean pastores de Dios, incluso con los que le traen más problemas. Es una gracia divina. Nosotros no creemos en un Dios etéreo, creemos en un Dios que se hizo carne, que tiene un corazón, y ese corazón hoy nos habla así: vengan a mí si están cansados, agobiados, yo los voy a aliviar. Pero a los míos, a mis pequeños, trátenlos con ternura, con la misma ternura con que los trato yo. Eso nos dice el corazón de Cristo hoy, y es lo que en esta misa pido para ustedes y también para mí, concluyó el Papa. Encuentro Interparroquial 2015 en Sigüenza, España. Convocados por el Secretariado de Apostolado Ministerial, unos 140 feligreses de las parroquias Agustino Recoletas de las provincias de Madrid y Zaragoza realizan el encuentro anual de Sigüenza, Guadalajara, España, como actividad conjunta para poner fin al año pastoral 2014-2015. Se celebró una misa en la parroquia de San Pedro, oficiada por el padre Juan Carlos Abite Aguilar, quien subrayó que el acto fundamental del encuentro era la celebración eucarística que se estaba realizando, y manifestó su agradecimiento a los presentes, alentándoles a continuar en una actitud de servicio en sus distintas parroquias. Nace una nueva fraternidad seglar Agustino Recoleta en Jalpan de Serra, en el estado de Querétaro. 18 seglares han comenzado el año de prueba antes de constituirse en Fraternidad Seglar Agustino Recoleta, cuya asistente espiritual es Sor Karina Mariño Leal, monja agustina Recoleta del monasterio de Santa Rita, ubicado en Jalpan de Serra, en el estado de Querétaro. El 22 de mayo, en la fiesta de Santa Rita de Casia, iniciaron el periodo de prueba los 18 seglares jalpenses, que constituirán una nueva fraternidad y comenzarán su formación con Sor Karina Mariño. Esta es la primera fraternidad seglar Agustino Recoleta, promovida y atendida por las monjas contemplativas de la orden, a las que hay que desear un feliz inicio, pedir al Señor acierto para el asistente y que ilumine a los seglares para que tengan un crecimiento personal, espiritual y fraterno en el carisma, por supuesto, agustiniano. Este fue su resumen AR. Noticias de la semana del mundo de la fe, noticias importantes y relevantes. Soy Gaby Ríos, hasta la próxima. Gracias, Gaby, por esas noticias de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos. En resumen, AR. Volvemos aquí a Valores de Acero. Estamos con Fray Sergio Sánchez. Estamos transmitiendo a través del Sembrador Nueva Evangelización, ESNE, en el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta, aquí en la ciudad de Querétaro. Y Sergio,
se habló de los centros de espiritualidad en esa reunión, que decíamos que era capítulo, con gente de 9 países diferentes. ¿Qué esperan los frailes de los centros de espiritualidad de aquí de México y los que se van a hacer también por España? Pues todos los comentarios eran de alabanza para la labor que se está haciendo en los CEARS, los Centros de Espiritualidad de Agustino Recoleta, de la Vicaría de México, en concreto el de Querétaro, de Cardi en la Ciudad de México, en Costa Rica, y las primeras experiencias que se están viviendo en la zona de Chihuahua. Se ve como una oportunidad que hay que aprovechar. Se hablaba de consolidar con personal humano, con recursos, fortaleciendo también equipos con religiosos y laicos, e incluso lo vemos con envidia desde España, y hemos decidido que en España tiene que comenzar y nacer, aprovechando esa experiencia, un centro de espiritualidad Agustino Recoleta en Madrid por ahora. La experiencia va convenciéndonos de que para la formación permanente de los religiosos es una herramienta invaluable. El compartir lo que es nuestra espiritualidad con los laicos ya no tiene vuelta. Y no porque ofrezcamos, sino porque nos damos cuenta que los laicos nos llevan aire fresco del espíritu para darnos cuenta el tesoro que hemos recibido, que no es para nosotros, sino para toda la Iglesia. Y deseamos que se vaya consolidando también el centro en España. Hay 2 proyectos, voy a hablar de México, 2 proyectos sociales importantes en la Vicaría en México y Costa Rica, la Ciudad de los Niños. En México está el Centro de Acompañamiento y Recuperación de Desarrollo Integral. A ver, nosotros estamos aquí dentro, pero todo esto, ¿cómo se ve desde fuera? Nuevamente, la gente que lo conoce, la gente que se beneficia de estos proyectos sociales, los viven con agradecimiento, y quienes nos conocen como institución nos regalan su alabanza, su apoyo, no solamente de estar conformes con esa labor, sino incluso económico y de publicidad. Sabemos que es una publicidad que al final del día termina en más llamadas solicitando servicios, pero ese es nuestro papel. Nos ha dado vida. Cardi ha dado vida a la Vicaría, a la Ciudad de los Niños sigue dando vida a los agustinos recoletos, porque todos nos reconocemos, aunque estemos en la otra parte del charco, decimos, en Cardi estoy yo, en la Ciudad de los Niños estoy yo. Y sabemos que el Evangelio tiene muchos rostros, y el rostro más inmediato es la preocupación por el crecimiento, la salud, la salvación de la persona integralmente. Y yo creo que es una carta de presentación muy, muy válida en todo momento. Hablamos de proyectos sociales, hablamos de formación a los laicos. ¿Qué te parece si vamos a la formación de los propios religiosos? La formación inicial de los propios religiosos. Hay un itinerario formativo Agustino Recoleto, la palabra famosa que se llama IFAR. ¿Sí? ¿Qué es el IFAR? A ver, ¿qué es un estilo una manera de vivir? ¿Es ponerle letra a gestos, actitudes? Yo creo que es una visión realista de entender que la persona se va haciendo durante toda la vida. Crece durante toda la vida. Nunca hay una etapa en la cual decimos ya está todo dicho, sino que cada etapa, cada ciclo vital tiene sus crisis, sus metas, sus conquistas, sus logros. Y es sencillamente tomar conciencia de que la vida es un camino continuo hasta la muerte, y que durante toda la vida necesitamos formarnos. Es darle contenido, es darle pedagogía, es darle metas concretas, apropiadas para cada etapa en ese itinerario. En la formación inicial es sencillo, los tenemos en casa y decimos, tú tienes que aprender estas cosas, estos hábitos, esta identidad y esta espiritualidad. Los religiosos mayores se resisten un poquito más, pues dicen, yo a mis años todavía con formación. Pero como no es una formación integral, hay que formar el corazón, hay que formar el afecto, hay que formar en las habilidades para poder estar con los de casa y con los de fuera en ese compartir el Evangelio. Y quienes van saboreando las bondades, que al final es conocerse a sí mismos, es conocerse con los demás, caminando con los demás,
es permitir que me interpele la gente de fuera, y todo eso se va convirtiendo en una formación integral que dura toda la vida. Y el IFAR es darle nombres, poner la teoría a una experiencia de crecimiento, de plenitud, de santificación también, entiendo yo. Llamamos proceso de conversión para los que se resisten a utilizar la palabrita IFAR. Ok, muy bien. En cuanto a los colegios, vamos con los colegios. Vamos con los famosos colegios. Estamos además transmitiendo junto al Fray Luis de León, un colegio Agustino Recoleto en Querétaro, a propósito, el que más alumnos tiene, ¿sí? Y sabrás que soy un ilustre egresado. Y además aquí hay un exalumno del Fray Luis de León, pero también hay otros colegios en la provincia. ¿Qué apuesta la provincia? ¿Qué se ha hablado en esta reunión sobre los colegios, sobre la educación? ¿Qué apuesta los religiosos? ¿Qué apostamos con la educación? Yo diría dos cosas. En primer lugar, que todos estamos convencidos de que es una plataforma de evangelización estupenda. En ningún lugar se tienen a los chicos tantas horas en el día, en la semana, en el año, como se tienen en un colegio. Y por otra parte, también somos conscientes de que son tareas que poco a poco se van delegando en los laicos. La preocupación, al menos en los agustinos recoletos, es formar a esos laicos para que sigan educando y acompañando en el talante en el cual nosotros lo hemos hecho, que es el talante agustino recoleto. Muy bien, pues agradecemos tu presencia en este poco tiempo que estás en México, en contarnos estas grandes historias. Seguimos aquí en Valores de Acero, nos vemos el próximo lunes y el domingo a través del Sembrador Nueva Evangelización, a través de YouTube, en el CEAR Television Network, y hasta la próxima. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes, hoy en Educación y Conciencia hablaremos del tema de la enseñanza del inglés. Y para ello hemos invitado a Yolanta Nitoslavska, que ella es directora de Asuntos Académicos de UNO Internacional. Bienvenida, Yolanta. Gracias, Conchita, es un gusto estar aquí. Y bueno, pues hablábamos ahorita precisamente de la enseñanza del inglés, del idioma inglés. Y pues me corregías, Yolanta. Yo te corregí porque yo creo que los idiomas no se enseñan, sino que se crean condiciones para aprenderlas. De hecho, von Humboldt lo dijo cuando vino a México, es una cita que usamos mucho. Y la verdad, este es el gran cambio de que justamente los idiomas, inglés o cualquier otro, no se enseñan. Y los maestros siguen insistiendo en enseñarlos. Y de que tengo que mostrarte el verbo, tengo que mostrarte esta gramática para que tú aprendas. Y la verdad, yo nunca, por ejemplo, aprendí español. Nunca tomé clases de español. Entonces, aquí uno de los problemas precisamente en obtener los resultados que nosotros esperamos, porque la idea es que logren comunicarse en otra lengua. Y este problema está precisamente en que nos empeñamos en enseñar más no en el aprendizaje. O sea, estamos
tomando como que el énfasis en la enseñanza y debe de ser en el aprendizaje. Claro, esto es el gran, yo digo que el gran cambio de la educación del siglo XXI, donde cambia el rol del maestro, donde la verdad el maestro ya no debe enseñar no solamente en inglés, sino en matemáticas, en ciencias, en física, y donde el rol del maestro es asegurar que haya aprendizaje en el aula. ¿Y cómo se asegura eso? ¿Cómo se asegura esto? Pues ya los expertos lo han dicho, no hay nada nuevo, no es nuevo. Sencillamente los expertos dicen, Vygotsky, Krashen, Cummings en Canadá, todos ellos dicen que a través de un proceso de inmersión total para adquisición de otro idioma. Pero yo diría que eso también aplica para las matemáticas, para química, para física. Es decir, que el rol del maestro es ser un mentor, ser un guía y asegurar que tengan los alumnos objetivos fijos y que tengan rúbricas, es decir, un método de evaluación. Y en ambientes colaborativos, porque somos seres sociales y aprendemos cuando hablamos. Si tú piensas en una película que acabas de ver, si no la discutiste con alguien, probablemente no te acuerdes muy bien de qué pasó. Esto es decir, no hay magia, no es nada nuevo. Entonces hay que interiorizar, por así decirlo, lo que quiere el alumno aprender. O sea, que el alumno pueda, como yo como alumno, no lo tengo que memorizar, no lo tengo que repetir como el profesor quiere, sino tengo que hacerlo como mío, como hacerlo, interiorizarlo, sí, ¿no? Exacto. Es decir, claro que entran procesos de memoria y si tú tienes una buena memoria te vas a acordar más, pero en la medida que tú tienes que producir, tienes que crear, tienes que comparar, tienes que asociarlo a tu vida y hacer algo con esto, lo vas a asimilar mejor. Porque fíjate que yo leía que uno de los obstáculos para que el alumno aprenda este segundo idioma, hablemos de inglés o hablemos de otro idioma, es precisamente que en la clase se lleva un libro de texto y que muchas veces los profesores lo que quieren hacer es cumplir con el libro de texto. Y que entonces este es un error o un obstáculo para que precisamente el alumno pudiera comunicarse. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, mira, el libro es siempre un recurso. Lo que es muy importante y lo que cuesta trabajo es que la mayoría de los maestros piensan que lo que tienen que hacer es terminar el libro, en vez de tener objetivos claros. Entonces, si el maestro tiene un objetivo claro, y vamos a poner un ejemplo muy fácil, aprender los pasados famosos en inglés irregulares, si este es tu objetivo, el libro te sirve de apoyo, pero y te sirve de práctica quizá en tu casa, pero no tienes que hacer todo en el libro, puedes escoger como maestro cuál es la cosa más apropiada para tus alumnos. Ningún libro es perfecto. Ningún libro te va a dar exactamente. Tú tienes que conocer tu grupo y dependiendo de tu grupo, usar el libro para hacer quizá algo, pero tratar de que los alumnos produzcan fuera del libro. De hecho, nosotros pensamos que nuestros libros parecen poco comparado a muchos libros de llenar, porque justamente no queremos fomentar llenar libros. Preferimos que el alumno hable, que haga una obra de teatro, que haga un póster, que presente algo, en vez de llenar libros. El libro es una guía, hay que tener objetivos, pero más que un libro son claridad de objetivos. Y nos cuesta trabajo con esto, en todas las materias, no solamente en inglés. En inglés, sino en todas las materias. Entonces aquí tomarlo como recurso, como tú dices, no tomarlo como algo que tengo que terminar, porque incluso hay presión por parte de los directivos muchas veces y de los padres de familia de que, bueno, tan caro me costó el libro y no lo han terminado de llenar, entonces, ¿qué están haciendo en clase? Claro, ¿no? Al contrario, el rol del maestro es asegurar que haya este aprendizaje y también el rol del maestro es asegurar que los alumnos proporcionen evidencias de aprendizaje. Ahí está el truco. Es decir, si el papá tiene evidencias de que pueden los alumnos producir, entonces no hay problema. Entonces hay que también ayudar a los papás a entenderlo, que llenar el libro no garantiza aprendizaje, al contrario. Y esto es lo que directivos y papás tienen que
entender. Ahora, yo recomiendo mucho, más bien mi experiencia es que en la medida de que el profesor proporcione evidencias de aprendizaje, todo el mundo se queda tranquilo. Sí hay incomodidad con libros no llenos, sí, y esto es lo que hay que romper. Claro. Al contrario, felicitar al maestro que proporciona otras evidencias en vez del libro. Porque en el dominio de un idioma las evidencias son muy claras, ¿no? Si el niño se está comunicando, si el niño está entendiendo, ¿no? O sea, habla, entiende, ya hay una evidencia clara de que está habiendo un aprendizaje, ¿no? Diferente a matemáticas, por ejemplo, que es un proceso un poquito más difícil de demostrar, ¿no? Sin embargo, en el idioma es como que un poco más fácil de obtener evidencias. Sí y no. Sin embargo, hoy acabo de dar un curso a maestros donde los maestros de prepa, de secundaria, me decían, ¿y qué pasa? ¿Tengo que prepararlos para este famoso tal examen o tal otro? La mejor preparación es justamente la comunicación y vigilar la calidad de producción. Otra vez regreso a objetivos. Claro. Es decir, que si yo quiero que los niños sepan usar todas las diferentes maneras de expresar el pasado en inglés, que son diferentes del español, necesita el alumno practicarlo, porque estos exámenes o de Cambridge o de TOEFL o de EFL, no importa cuáles, todos se enfoquen ya en el uso del idioma y no en ejercicios gramaticales. Y sabemos que hacer muchos ejercicios gramaticales o funciones y estructuras del lenguaje, como se acostumbra ahorita a hablar de la gramática, no es tan bueno o no es tan eficaz o no te da tan buen resultado como agarrar un texto difícil, desmenuzarlo, buscar las buenas expresiones, las expresiones exactas y aprender de la gente que escribe bien y que habla bien. Esto es mucho más eficiente y te da mejor resultado. Porque tú decías ahorita, ¿no? Que también ese es otro, a lo mejor, error, ¿no? Preparar para un examen. No estás preparando para lo que realmente tú quieres, que es comunicarse. O sea, que el alumno pueda desempeñarse en un ambiente, ¿no? Que se va a cualquier país de habla inglesa y que pueda él desarrollar ese lenguaje, ¿no? Claro. Sino que están muchas veces los profesores preparando para un examen para que si pasa el examen, entonces pues ya tengo la palomita, ¿no? Pero eso es todo, también es nuestra sociedad que valora estos exámenes y que los papás piensan que si el niño pasa el examen con buenas calificaciones, la escuela es buena. Es decir, ¿cómo mides resultados? Estos exámenes de veras ahora sí miden las 4 habilidades de hablar, de escuchar, de escribir y de comunicarse, de leer, ¿no? Es decir, las 4 habilidades. Sí los miden bastante bien. Y yo creo que sí es válido, pero la mejor preparación es ambientes donde hay producción y no ambientes donde los niños están forzados a llenar cuadernos con ejercicios. Y esto hay investigación, no lo decimos nosotros. Es difícil porque nuestros maestros, ninguno de esta generación de maestros no ha vivido lo que estamos pregonando. No ha vivido ni ambientes colaborativos, no han vivido los maestros el aprendizaje colaborativo, no les tienen confianza a los niños. Casi yo diría que ténganles confianza. Si les dan cosas interesantes que hacer, lo van a hacer. Claro. Pues mira, Yolanta, si quieres vamos a un corte y regresamos aquí en un momento más con el programa de Educación y Conciencia, basándonos en el aprendizaje del idioma inglés. Gracias. Deja que con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León.
Me da mucho gusto saludarles. Soy Fray Enrique Guillarte de los Agustinos Recoletos con esta cápsula de San Agustín. Tal vez la obra más conocida y más popular de San Agustín sean las Confesiones. Una obra que San Agustín escribe siendo ya obispo de Hipona entre los años 397 al año 401. Una obra donde San Agustín en esos 13 libros de las Confesiones nos narrará en los primeros 10 lo que fue su vida, lo que fue su conversión, cómo la gracia de Dios lo fue preparando para que él realizara ese cambio profundo en su vida, y los últimos 3 libros dedicados al comentario al Génesis, los primeros capítulos del Génesis, cómo San Agustín nos presenta que Dios libera a la humanidad, libera toda la creación de la oscuridad para precisamente crear todas las cosas. En esos primeros 10 libros de las Confesiones, San Agustín hace una exploración dentro de su propia vida, inaugurando un género literario inédito dentro de la literatura latina. Antes de San Agustín nadie había escrito unas confesiones. Él es el primer autor latino que presenta este género de manifestar su propia vida y de colocarse a sí mismo delante de Dios para narrar los acontecimientos de su propia vida y valorarlos también a la luz de Dios. Realmente el primer destinatario de este libro de las Confesiones es Dios. San Agustín está haciendo esta manifestación de su vida delante de este lector omnipresente de su propia vida que es Dios. Como un lector segundo están todas aquellas personas que puedan tomar este libro en sus manos para seguir el ejemplo de San Agustín y aprender en este libro de las Confesiones la importancia de la misericordia de Dios. San Agustín nos presenta dentro de las Confesiones la imagen de un Dios que acoge al pecador, que lo rodea con su gracia y que lo invita realmente a la conversión. Nosotros podríamos preguntarnos por qué San Agustín escogió el título de Confesiones para esta obra suya. Tenemos que tener presente que la palabra confesiones o confesio en latín tiene 3 significados para San Agustín. En primer lugar, lo que se llama técnicamente la confessio peccatorum, es decir, San Agustín hace la manifestación de cuáles fueron sus pecados. Sabemos que los contemporáneos de San Agustín, especialmente sus enemigos, lo atacaban y lo acusaban de muchas cosas que él no había hecho. Por lo tanto, en un sentido apologético y de defensa, San Agustín manifestará con toda verdad y sinceridad cuáles fueron sus pecados. No tiene vergüenza San Agustín en manifestar cuáles fueron sus caminos equivocados, para subrayar sobre todo cómo la gracia de Dios lo rescata de esos caminos equivocados para llevarlo al encuentro con Jesucristo. Por lo tanto, la palabra latina confesio tiene ese primer sentido, que es el primer tema que está presente en las confesiones. Él manifiesta sus pecados, no para quedarse en el pecado, sino para presentar cuál es el Dios en el que él cree, que es el Dios del perdón. En segundo lugar, la palabra confesio en latín significa la alabanza. San Agustín quiere engrandecer y alabar a Dios por las maravillas que él ha hecho en su vida. Reconoce San Agustín que la línea continua que acompaña toda su existencia es el amor de Dios, un amor de Dios misericordioso que lo invita a la conversión. Realmente San Agustín es el santo del amor de Dios porque descubre que toda su vida está bañada y empapada, arropada dentro de esta dimensión del amor de Dios, y ese amor de Dios es lo que lleva a San Agustín a realizar un cambio en su vida. Por lo tanto, el segundo sentido de esta palabra confesio es la alabanza que él presenta a Dios, y por esa misma razón, dentro de las confesiones, tenemos muchos textos de los Salmos. San Agustín va alabando a Dios, siguiendo las mismas palabras de la Sagrada Escritura, las palabras recogidas dentro de los Salmos. Y un tercer sentido que puede tener la palabra confesio es la propia profesión de fe. San Agustín hace una profesión de fe en el Dios en el que él cree. Y el Dios de San Agustín es precisamente el Dios que es Padre, que es misericordioso y que acoge al hijo pródigo que quiere volver a casa. Por lo tanto, en todas las páginas de las confesiones tenemos esta imagen de Dios, un Dios que arropa al hijo con la misericordia y que lo invita a la conversión. San Agustín mismo reconoce que dentro de su época la obra que más gustaba a sus lectores y la obra más popular, digamos, de San Agustín fueron las confesiones. Hoy todavía, a cada uno de nosotros, leer las confesiones es mirar a través de un espejo la vida de San Agustín, que se convierte para nosotros en una invitación a reconocer por una parte nuestros propios pecados, en segundo lugar, a alabar la misericordia de Dios y en tercer lugar, a hacer nuestra profesión de fe en ese Dios que se acerca al pecador y que lo rescata de su miseria, envolviéndolo con la gracia en Jesucristo. Una obra, por lo tanto, de todos los siglos, una obra imperecedera como son las confesiones, una obra que yo les invito a ustedes a leer, a degustar y a meditar en cada una de sus partes, particularmente los primeros 10 libros, donde San Agustín nos invita
a vernos reflejados en las páginas de su vida y a reconocer cómo en cada momento de nuestra vida se encuentra esa línea continua del amor de Dios. Yo soy Fray Enrique Aguiar de los Agustinos Recoletos y les espero en nuestra próxima cápsula sobre San Agustín. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia. Estamos hablando del tema del aprendizaje del idioma inglés. Y bueno, pues nos platicaba aquí Yolanta precisamente de lo que un maestro necesita, ¿no? Para poder de verdad dar todos los ambientes necesarios para que se dé el aprendizaje. Y bueno, nos preguntábamos cómo se puede enseñar con calidad dos idiomas, ¿no? Porque tenemos nuestra lengua materna, nuestra lengua que nosotros hemos aprendido de pequeños, y les haces una inmersión en otro idioma. Entonces cambia la gramática, cambian las formas de decir, incluso el orden de las oraciones. ¿Cómo no confundirse con Yo de los otra niños? vez regreso a objetivos claros, ¿no? Los programas oficiales te marcan objetivos claros, como escribir un reporte, cómo criticar un texto, cómo comparar, etc. Es decir, que todos los maestros de español son maestros de idioma, el de matemáticas, el de geografía, y tiene que vigilar la calidad de producción. Se habla de que la comunicación es uno de los 4 enfoques de la educación del siglo XXI, junto con pensamiento crítico, colaboración y creatividad, ¿no? Pero la comunicación y la calidad de producción, el maestro de matemáticas vigila que el niño entienda los conceptos, maestro de física, pero todos son maestros de idioma y deben cuidar el idioma. Entonces, otra vez regresamos a objetivos claros, tanto en inglés como en español. Me han contado de que justamente en muchas escuelas que son muy bilingües, en todas partes de México y también en Estados Unidos y también en Polonia y también los niños luego no tienen buena calidad de producción y de comunicación en su idioma materno, ni en uno ni en otro, comparado a escuelas donde, por ejemplo, nada más hay español. Yo pienso honestamente que es una cuestión de enfoque y de objetivos claros, de no permitirlo. Y la otra cosa, otra vez, la construcción y el aprendizaje tiene que venir del alumno. Si tú le corriges, no es tan poderoso que cuando el alumno se autocorrige con una rúbrica, con un banco de palabras. María Montessori lo decía hace más de 100 años, déjame hacerlo por mí mismo. Entonces nuestro rol es ayudar al niño a hacerlo. En la medida de que el niño lo asuma, es más poderoso que alguien de afuera le diga qué hacer. Y otra vez, trabajo colaborativo. Acabamos de tener un taller donde 4 maestros produjeron 4 o 5 enunciados en un idioma extranjero que no fue inglés y que no fue español. Y entonces, a partir de una producción individual, construyeron en conjunto unos enunciados correctos, justamente a través de una producción colaborativa. Que es ahí donde el maestro tendría que tomar como modelo esto para poder hacer que el alumno produzca, ¿no? Exactamente, modelo, tienen que estar convencidos. Los maestros hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Sí. Todos lo hacemos lo mejor que podemos. Entonces hay que darles nuevas herramientas para que lo hagan mejor. Yo no culpo al maestro exitoso que sigue su vieja manera de enseñar y tiene mucho miedo de soltar este poder para entregarlo a los alumnos. Yo les digo, ¿de veras quieren seguir siendo policías en el aula y tú cállate y tú pórtate bien? ¿No estaría mucho mejor trabajar de manera colaborativa y permitir que construyan? Pero hay que tener reglas, hay que enseñarles qué es esto de colaboración. En cualquier ámbito ahora de trabajo, y que lo digan los jóvenes, no se trabaja de otra manera que no colaborativa. Sí. Y trabajamos con personas mejores que nosotros y peores que nosotros. Y tenemos que aprender a tener tolerancia y respeto por los que no saben, ayudarles para que nuestro equipo funcione.
Es lo mismo en la educación. Tenemos que aprender del mundo del trabajo. Estamos totalmente rezagados haciendo cosas como la hacían de tiempo de mi abuela y de la tuya. Sí. Y es que fíjate que cuestionábamos el otro día que estudian los alumnos inglés, por ejemplo, ¿no? O llevan la materia, la asignatura, 3 años en preescolar, 6 en primaria, son 9. Luego otros 6 de secundaria y preparatoria, ya son 15 años. Más 4 de universidad, 19 años. Y el alumno sale de la carrera sin poderse comunicar en inglés. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal, no? Tú ahorita acabas de mencionar ya varias cosas, ¿no? El no tener objetivos claros, el no dejar que el alumno sea el que produzca, ¿no? Pero creo que sí es importante que reflexionemos esa parte, ¿no? O sea, son casi 20 años de su vida que sí han estado con recursos, con esfuerzos del profesor, como tú dices, que hacen pues lo mejor que pueden, sin embargo, los resultados no son los que quisiéramos. Entonces, es evidente que hay que hacer un cambio. ¿Qué sugerirías tú a nuestras autoridades que ahora pues ya están metiendo la materia como materia de inglés desde en sus programas del Sistema Educativo Nacional, que antes no se tenía más que a nivel secundaria, ahora ya lo están metiendo en lo que es primaria, ¿no? ¿Qué sugerirías tú a las autoridades para que pues estos 19 o 20 años que se van a invertir, ¿no? en este aprendizaje, realmente pudiéramos tener esos objetivos cubiertos de que pudiera hablar y comunicarse? La única gran recomendación es justamente que el maestro deje de enseñar. Qué difícil es. El maestro está en una posición como que de fuerza en el aula y le gusta, no quiere soltar este poder. Claro, el poder. Es una situación de poder. Pues mira, Yolanta, el tiempo se nos ha terminado. Yo quiero agradecer que hayas aceptado la invitación de venir aquí al programa de Educación y Conciencia. Y bueno, pues despedirnos del auditorio, agradecer que nos escuche, mandar un saludo a todo el auditorio de ESNE que nos está escuchando y nos ve cada semana. Y bueno, pues nos volvemos en próxima semana en una emisión más de Educación y Conciencia. Muchas gracias, Conchita. Gracias a todos.